¿Qué pasó en las elecciones de 1988? Vamos a ver el contexto. A pesar de la mayor participación de partidos políticos con diferentes posiciones ideológicas, políticas y programáticas, algunas a la derecha y otras a la izquierda del PRI, continuó existiendo un marcado predominio de este partido en la Comisión Federal Electoral, misma que más adelante tomaría el nombre de Instituto Federal Electoral y luego ya después el Instituto Nacional Electoral como es en la actualidad. Además, otra cuestión era que el secretario de Gobernación era el que fungía como presidente de dicha comisión, y ahí viene la polémica que se ha desatado en los últimos meses con quién era el secretario de Gobernación en 1988, pues nada más ni nada menos que Manuel Bartlett. Entonces, el secretario de Gobernación era el presidente de esa Comisión Federal Electoral y no era otra cosa más que un representante del presidente de la República, puesto que hay que recordar que los secretarios de Estado los pone y los quita a su gusto, a su modo, el presidente de la República. Y este presidente de la Comisión Federal Electoral, que era además secretario de Gobernación, tenía la facultad de nombrar al secretario técnico de la propia comisión y al director general y secretario general del Registro Nacional de Electores, a los comisionados presidente y secretario de cada una de las 32 comisiones locales electorales y de los 300 distritos uninominales del país, para que se vea pues el control que se tenía por parte del gobierno en las elecciones. Además, aunque los partidos políticos podían hacer reclamos ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones del colegio electoral, dicha corte no tenía facultades decisorias sino solamente para emitir opinión. También era frecuente lo que ya sabemos, el falseamiento del padrón, aumentándolo en los distritos favorables al PRI y recortándolo en los que la oposición tenía mayor presencia. Así como también ya sabemos cómo se la ha gastado el PRI, pero que ya le copiaron también los demás partidos. Era común el robo de urnas, la desaparición por diversos métodos de votos de la oposición, la inducción o coacción a los votantes para que votaran por el candidato del PRI, etc. Sin embargo, ya todo estaba cambiando. Las elecciones de este año, del 2018, son el resultado de un movimiento que se gestó en los años previos a estas elecciones de 1988, es decir, se llevan más de 30 años de lucha por una verdadera democracia. Porque, ¿qué pasó? En las elecciones presidenciales de 1988 confluyeron elementos que le dan un carácter particular y surge un frente de centro-izquierda que desplaza al PAN del segundo lugar como partido opositor, con posibilidad real de acceder a la presidencia. Previo a esto, la profundización de la crisis en 1982, la magnitud de la deuda externa y los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano ante el Fondo Monetario Internacional como condición para obtener los préstamos con los cuales hacer frente a la solvencia alentada por la fuga de capitales, dieron paso a la adopción de la política neoliberal, que es la que atacó precisamente Andrés Manuel López Obrador durante tanto tiempo. Y además la consolidación en la cumbre del poder político de un grupo de tecnócratas. Este grupo, que asume como propias las exigencias del Fondo Monetario Internacional de pagar a toda costa el servicio de la deuda, hunde al país en un periodo de cero crecimiento e inflación acelerada. Se da también el cierre de empresas y el aumento del desempleo, aunados al descenso de los salarios reales, lo que ocasiona estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Al malestar social ante esta situación se suma el descontento de los políticos, que se sienten desplazados y que continúan sosteniendo las tesis del nacionalismo revolucionario, bandera de los gobiernos de las décadas anteriores. Abandonadas por los tecnócratas en aras de la privatización de empresas estatales, que después, cuando ante el triunfo, entre comillas, de Carlos Salinas de Gortari, se vendría todo esto, toda la debacle. La apertura del comercio exterior y la desregulación económica, ejes de la política neoliberal postulada por el Fondo Monetario Internacional. En estas condiciones, 1987 y 1988 son años de gran efervescencia política. De tiempo atrás venía creciendo en el PRI
la exigencia de democratizar y terminar con la selección desde arriba de los candidatos a puestos de elección. Así, en 1986 se creó en el interior del PRI la Corriente Democrática, que se propone crear una alternativa política y económica capaz de movilizar de nuevo a las masas, que haga frente común a las crisis. Esta corriente proponía suprimir el privilegio del presidente de la República en turno de elegir a su sucesor, privilegio que ha dado origen al calificativo del tapado, es decir, al posible precandidato que en un determinado momento será destapado previa selección presidencial por el máximo dirigente de una de las organizaciones que componen los pilares del PRI. Momento en el cual el destapado se convertía en el precandidato y virtual candidato del partido estatal para ocupar la primera magistratura y por lo tanto en el futuro presidente. En lugar de este anacrónico y antidemocrático mecanismo, la Corriente Democrática planteaba la realización de un debate público sobre los grandes problemas nacionales y las alternativas de solución. Y aquí vemos en pantalla a dos de sus principales dirigentes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, que eso es lo que buscaban dentro del PRI, una elección democrática de su candidato, a través de un debate público en el que todos los aspirantes tuvieran oportunidad de debatir, de discutir acerca de los grandes problemas del país y las posibles alternativas de solución. Y así, el PRI, asumiendo una posición nacionalista, convocara a los aspirantes a la presidencia a registrarse como precandidatos. En aparente respuesta a este planteo, el Comité Ejecutivo Nacional de este partido invitó a 6, entre comillas, distinguidos priistas a exponer públicamente sus propuestas y anunció la realización de una gira para auscultar a las bases de los 3 sectores. En ese entonces, el presidente del Partido Revolucionario Institucional era Jorge de la Vega Domínguez. En realidad, el único cambio fue que en este proceso previo al destape hubo 6 tapados, entre comillas, cuyos nombres se hicieron públicos en lugar de dejar a la imaginación popular o de los analistas del sistema político mexicano la especulación sobre los posibles personajes entre los cuales uno sería el elegido. ¿Y quiénes eran esos 6 supuestos precandidatos aspirantes a lograr la candidatura del partido oficial? Pues a mediados de agosto de 1987, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció que tras su gira por todo México para conocer la voluntad de las bases, se había seleccionado a 6 políticos, merecedores de ser considerados para alcanzar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Y esos 6 eran los siguientes: Manuel Bartlett Díaz, que en ese entonces tenía 51 años y, como ya lo mencionamos, era el secretario de Gobernación. Carlos Salinas de Gortari, de 39 años, y que era en ese entonces titular de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Además, se agregaron a estos 2, que eran los más fuertes y los más nombrados, se agregaron Alfredo del Mazo, el padre del actual gobernador del Estado de México. Pero en ese entonces era también titular de otra secretaría del gobierno federal, que era la Secretaría de Energía y Minas. Además, también Miguel González Avelar, que en ese entonces contaba con 50 años de edad y era secretario de Educación Pública. Ramón Aguirre Velázquez, en ese entonces regente del Distrito Federal, todavía no existía la figura de jefe de gobierno del Distrito Federal, el regente lo nombraba directamente el presidente de la República. Y en ese entonces tenía 52 años. Y finalmente el otro nombrado era Sergio García Ramírez, que contaba en ese entonces con 49 años de edad y era Procurador General de la República. Se dice que realmente eran estos 2 los que estaban en pugna. Los otros 4 nada más estaban ahí pues para rellenar. Pues estos 6 personajes comparecieron por orden alfabético y en días diferentes ante la cúpula del PRI para leer su programa. No fueron los 6, no fueron a un debate, sino que cada uno en días diferentes acudieron ante el PRI para tratar de convencer
cada uno de ellos de que eran la mejor opción para el PRI. Y si bien se le dio acceso a este circo a la prensa, no se admitieron preguntas. Pero además, el día del destape hubo una confusión entre algunos priistas que llegaron a casa de uno de los supuestos precandidatos, a casa de Sergio García Ramírez, supuestamente para felicitarlo y expresarle su apoyo creyendo que era el bueno, entre comillas. Esto dio origen a que se pensara que otros priistas habían intentado adelantarse a la postulación realizada por el presidente, intento conocido como madruguete. Intento de madruguete o no, lo cierto es que el destape de Carlos Salinas de Gortari, como sucesor de Miguel de la Madrid, a principios de octubre de 1987, no fue del agrado de muchos destacados miembros del PRI, ya que significaba la continuación de la misma política económica y la reiteración y continuidad del tapado. Ante esta situación, los miembros de la corriente democrática se convencieron de que no era posible democratizar al PRI y que había que luchar por desplazarlo del gobierno. Así que en noviembre abandonaron este partido para encabezar un movimiento que estuvo cerca de lograr este propósito, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República, enarbolando un programa de contenido nacionalista y democrático. Aunque en un primer momento no fueron muchos los priistas que abandonaron el partido estatal para unirse a los disidentes, estos demostraron una gran capacidad para atraer y aglutinar al que se llamó Frente Democrático Nacional a amplios sectores de la población y a organizaciones partidarias, desde las paraestatales hasta las de izquierda. Lo cierto es que también el momento era propicio. Y desde aquí se viene gestando el hartazgo de la gente, porque siempre las malas políticas económicas, las malas decisiones de los gobernantes no los afectan a ellos. Ellos no resultan afectados, los que resultamos afectados somos el pueblo. Entonces por eso tuvo el apoyo popular el Frente Democrático Nacional. En primer lugar era dirigido por, el nombre también pesa, ya lo hemos dicho, acuérdese que tenemos varios videos en el canal acerca de la persuasión en la política. Y pues claro que al ser el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de uno de los presidentes de más arraigo, aquel que se atrevió a expropiar y a afectar a compañías petroleras extranjeras, pero además de eso, sobre todo, era el momento propicio. La gente harta no solamente de las crisis del 82, sino las anteriores. Acuérdense que antes de Miguel de la Madrid tuvimos o sufrimos a López Portillo, y antes de López Portillo sufrimos a Echeverría, y antes de Echeverría sufrimos también en el 68, entonces esto viene de no de hace 30, tal vez hasta de 50 años, con el movimiento estudiantil y su represión. Entonces ya veníamos arrastrando todo esto de años atrás, y como consecuencia el momento era propicio para obtener una ola popular de apoyo para este Frente Democrático Nacional que exigía algo justo, y la elección de su nombre es excelente en cuanto a influencia en el pueblo. Es un frente, estamos yendo contra alguien democrático, que es algo que no habíamos disfrutado en el país, y era una exigencia. Por eso la elección del nombre es otro de los aciertos. Y nacional, porque exigíamos que frente a la política neoliberal y de entreguismo, de privatizar empresas y entregárselas a los extranjeros, se rescatara lo nacional. Por todo lo anterior, sin ser un personaje carismático, pero con propuestas que respondían a los anhelos de la mayoría, con un lenguaje sencillo y directo, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas pronto se convirtió en un fenómeno de atracción creciente. Postulado pues por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que hasta entonces había sido el palero del PRI, apoyando al partido oficial, que también lo apoyaba económicamente y concediéndole ciertas candidaturas, diputaciones, etcétera, es decir, algo así como lo que ahora vemos con el Verde Ecologista. Bueno, pues de repente vira el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y decide postular a Cuauhtémoc Cárdenas.
abandonando al PRI. Y además se adhieren a su candidatura otro que había tenido la misma postura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores, ya que estos tres partidos requerían captar votos para no perder el registro, pues los cambios efectuados a la ley electoral en 1986 significaban que el partido oficial podía prescindir de sus votos para controlar las decisiones que tomara la Comisión Federal Electoral, y que si no alcanzaban en ese entonces el 1.5 de los votos en las elecciones de 1988, perderían el registro. Y en efecto, por iniciativa del Poder Ejecutivo, en 1986 se reemplazó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales por el Código Federal Electoral, que disminuye el peso que los partidos políticos opositores habían adquirido a raíz de la anterior ley, de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. En el nuevo código se restringía la posibilidad de participación a nuevos partidos políticos, al cancelarse la figura del registro condicionado. Además, al imponerse una propuesta del PRI que permite que este partido detente la mayoría absoluta de votos en la Comisión Federal Electoral, podía controlar ese organismo y las decisiones que de él emanaban, aún sin los votos de los partidos que actuaban como sus incondicionales. Tanto el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana como el Partido Socialista de los Trabajadores sufrieron la separación de una parte de sus miembros en 1988. El primero porque algunos no estuvieron de acuerdo con la decisión de postular como su candidato a Cuauhtémoc, y el segundo que ya desde antes estaba enfrascado en una disputa, pues algunos de sus dirigentes acusaban a su presidente de pretender perpetuarse en el cargo, disputa que se profundizó cuando éste propuso cambiar el nombre de Partido Socialista de los Trabajadores por el de Partido Cardenista de los Trabajadores Mexicanos, culminó con la decisión a mediados de 1987. Posteriormente, el Partido Socialista de los Trabajadores cambió de nombre por el de Partido Cardenista de Reconstrucción Nacional, al cual le fue transferido el registro del PST, y apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Por su parte, el grupo disconforme se unió al Partido Mexicano Socialista, que terminaría también declinando su candidatura por Cuauhtémoc Cárdenas. El PMS organizó un proceso de votación entre sus miembros para que fueran las bases procedentes de tan diversas organizaciones las que eligieran entre 4 precandidatos. Al obtener el mayor número de votos el candidato postulado por este partido fue Heberto Castillo. A un mes de los comicios, Heberto Castillo retiró su candidatura en favor de la de Cuauhtémoc Cárdenas. Desde los primeros meses de 1988, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, habían abandonado ese partido y creado, junto con elementos procedentes de otras organizaciones de izquierda, el Movimiento al Socialismo, que apoyó también la candidatura de Cuauhtémoc, quien así continuó sumando apoyos de otras organizaciones de izquierda como Punto Crítico y el Movimiento del Pueblo Mexicano. Así pues, el candidato del Frente Democrático Nacional logró lo que todavía a principios de 1988 parecía impensable: aglutinar a la mayor parte de las fuerzas en favor de cambios democráticos y de una política económica distinta, desde las de centro izquierda hasta la izquierda radical. Era una de las pocas veces en que se veía en México la izquierda realmente unida en pro de un candidato que no había surgido de la izquierda, pero que ahora sí postulaba ideas de izquierda y de democracia. Al mismo tiempo, los mítines encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas a lo largo y ancho del territorio nacional eran cada vez más concurridos y entusiastas, y culminaron con el cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, tan lleno como no se veía desde hacía muchísimos años. En los mítines, Cárdenas afirma su decisión de luchar dentro de la legalidad por el respeto del voto, se pronuncia por la suspensión del pago de la deuda externa, por la defensa del empleo,
de los sindicatos, de los contratos colectivos de trabajo y de la empresa pública, en la cual plantea la participación de los trabajadores. Propone que se estudie qué empresas estatales no son prioritarias y puedan pasar a manos privadas, y promete impulsar el desarrollo empresarial y una relación de cooperación y mutuas ventajas con Estados Unidos.